de simulación, combinados con análisis de datos para poder ajustar esos modelos para dinámica poblacional, pero mayormente orientado a el trabajo con propagación de virus y en el caso que los modelos se ponen realistas con COVID-19 en particular. Y el subtítulo es experiencias, aplicaciones, enfoques multiescala y multiparadigma que un poco resumen las cosas que les quiero contar. Hay un poco de cómo nos fue tratando de hacer estos asesoramientos, otras aplicaciones que nunca todavía vieron una instancia de aplicación, y me interesa mucho contarles los enfoques multiescala y multiparadigma, porque una de las cosas que hacemos en el laboratorio es combinar distintas metodologías de modelado y simulación para un mismo problema, atacar el mismo problema desde varios ángulos, digamos. Eso me parece algo que vale la pena contarles. Entonces, en la primera parte vamos a ver un poco un resumen de modelos de compartimientos. Mucho de esto, debo decir, quizás ya lo vieron y quizás a veces usando otras palabras con Pablo. Entonces, están todos invitados e invitadas a frenarme, a preguntar si esto lo vieron de una manera o de otra, a discutir los parámetros, etcétera. Parámetros característicos y algunas estrategias de control posibles que hemos sugerido basados en los modelos. Y en la segunda parte, que me la reservé para hablar de heterogeneidad, ¿no? Vamos a hablar un poco las limitaciones de los modelos compartimentales tipo SIR, y acá puse un tour de modelos porque les quiero mostrar otros enfoques posibles y sus relaciones con el modelo compartimental de SIR, modelos basados en agentes móviles, dinámicas espaciales, modelos in-host, incluso modelando la dinámica del virus adentro del organismo de una persona, etc. Y después algunas conclusiones. Bueno, como dijo Pablo, estoy muy auspiciado, pero en realidad no es muy, simplemente mencionar que durante estos 2 años tuvimos apoyo tanto público como privado para poder sustentar un equipo de trabajo. No fui yo solo, sino con un montón de becarios y colegas de mi universidad y de otras también. Trabajo netamente interdisciplinario e interinstitucional, lo cual le da un nivel de interés, un sabor muy particular, porque yo considero que la interdisciplina y el trabajo interinstitucional es fundamental, y a veces es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Entonces, el proyecto Paraguas, en el cual trabajamos, se llamó Proyección de Tendencias y Evaluación de Escenarios de Intervención para COVID en Argentina mediante modelado y simulación computacional. Todos los resultados que les voy a mostrar tienen ese paraguas temático. Por favor, interrúmpanme también si te pido, Pablo, por favor, si me haces de guía, si alguien levanta la mano o algo así para Sí, yo claro, no te ponerle. preocupes. Bueno, esta es la parte en la que quizás hay un poco de redundancia con otros conceptos que han visto con Pablo, pero bueno, visto desde varios puntos de vista, siempre suma. Este es un esquema de los modelos de compartimiento que se utiliza vastamente en procesos de contagio vía contactos. Se clasifica a la población según su estado, o el estado de su conjunto de esa población, en un proceso, en este caso el proceso es la epidemia, y esto es aplicable también, como comentario, a muchos otros procesos sociales, donde el contagio en realidad es contagio de creencias o de preferencias. Por ejemplo, estos modelos se aplican en modelos de posiciones políticas, de dispersión de rumores, de preferencias, de creencias religiosas, se utilizan para marketing viral, para analizar burbujas financieras, donde hay formación de expectativas, etc. Donde las palabras hay que traducirlas, el susceptible, el infectado, el inmune, el recuperado, bueno, pasan a ser el que cree, el que no cree, el que creía pero ya no cree más en algún aspecto, en algún concepto, etc. Entonces son modelos vastamente utilizados, pero bueno, claramente la disciplina del análisis epidemiológico es quizás el más conocido. Bueno, entonces, básicamente tenemos estos compartimentos donde la población es dividida en estos compartimentos justamente, y ya ven que pueden asumir diferentes formas dependiendo de qué tanto
qué tanto especificamos las etapas por las cuales va pasando una persona. Entonces, por ejemplo, y las transiciones posibles. Por ejemplo, en este caso tenemos la incorporación pasando de infectado a preinfectado, donde hay un tiempo de incubación, ¿sí? Un tiempo de incubación no infectivo o de latencia también, el tiempo de infectividad, cuánto tiempo es infectiva una persona, perdón, y después esos tiempos que se tarda de pasar de un compartimento al otro se pueden asociar, haciendo la inversa, uno sobre el tiempo, da la tasa de transición, ¿no? ¿Cuántas personas por unidad de tiempo pasan de un compartimento a otro? Y después, por supuesto, hay opciones de reinfección, para pasar de acá de inmune a susceptible. Este es el libro que yo estuve siguiendo bastante, de Piniki y otros. Les dejo en todas las slides las referencias para que, para que vayan a indagar más. Bueno, aquí creo que esta caricatura del resultado de un modelo SIR ya lo habrán visto, pero por lo menos para setear el escenario, nosotros típicamente consideramos la estructura SAFE, donde tenemos el expuesto que está infectado, pero no es infectivo. Esa categoría fue bastante determinante para COVID, porque, digamos, esa ventana donde todavía no es detectada la persona, no tiene síntomas, pero ya ha sido expuesta a la enfermedad y está empezando a contagiar, es muy importante, porque es realmente el problema de que uno no sabe que está contagiando, está interactuando en la sociedad, y es muy difícil entonces prevenir la cadena de contagio, ¿no? Bueno, y digamos, eso produce que, o sea, existe un retardo entre los picos de los expuestos, que es la curva amarilla, y de los infectados, que es la curva verde, y también existe el tema de que los que están infectados muchas veces puede haber muchos asintomáticos, y esos asintomáticos no son detectados por el sistema de salud, es decir, no están contabilizados en las bases de datos que se anuncian públicamente. Entonces está toda esa población de asintomáticos generando las cadenas de contagio, y eso a veces es importante considerarlo en los modelos. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido porque es casi un resumen de incluso material que compartimos con Pablo hace un tiempo. Todo se va a reducir básicamente al manejo del número R, el número de reproducción efectivo, que es interpretado como la cantidad promedio de nuevos contagios efectivos que produce cada infectado durante su ventana de periodo infectivo, ¿no? Que es este D de delay, en realidad se podría haber puesto una T acá, periodo infectivo, que es lo mismo que 1 sobre gamma, que es la tasa de recuperación, es decir, desde que se infecta hasta que se recupera, en ese rango tenemos el periodo infectivo, y por supuesto R también depende de la tasa de infectividad beta, que, como ya habrán visto con Pablo, subsume, reduce un montón de fenómenos sociales, de si se usa alguna medida de prevención o no, por ejemplo, usar máscaras, medidas de higiene, pero también comportamiento social, qué tan activa es la persona en la sociedad, y también su carga viral, si sus contactos efectivos, si sus contactos son efectivos en la infección o no. Puedo tener muchos contactos por unidad de tiempo, pero no infectar. Pero todo eso se subsume en el parámetro beta, y bueno, por eso es para mí un parámetro macroscópico que reduce un montón de heterogeneidades. Bueno, y el R0 lo asumimos como el valor cuando la población susceptible
coincide con el número total, casi coincide aproximadamente con el número total de la población, entonces podemos decir que S0 es igual a N, el número total de la población, entonces directamente es beta sobre gamma por N. Y la interpretación, obviamente, acerca de una epidemia que está controlada, que está en fase de supresión, es endemia o es epidemia cuando está creciendo, ¿no? Dependiendo de la relación entre beta y gamma, por la forma de la solución de los infectados en el modelo CID. Bueno, esto es como repaso. Quería agregar como nota, les dejo acá un paper, porque el uso de este parámetro R para la toma de decisiones tiene mucho debate detrás, mucho análisis, eh, hay mucha discusión acerca de qué tan definitivo es decir que si R es mayor que 1, entonces está creciendo la epidemia, puede estar estabilizada aún con un R mayor que 1, en qué casos. Bueno, todo eso también es un motivo de discusión, en el cual yo no soy un especialista, pero sé que existe, entonces lo dejo ahí. Este es un caso, simplemente un paper con un título un poco rimbombante, que es la falla de RCR. Bueno, es un poco exagerado, pero digamos como disparador para que ustedes vayan y profundicen más. Bueno, hablando de abrir las cajas, ¿no? Y hacer las cosas más detalladas, ¿por qué uno decide tomar un modelo sencillo y hacerlo más detallado y agregarle compartimentos? Simplemente porque uno quiere modelar todo, quiere hacer el modelo perfecto, que modele hasta la última dinámica la última persona. No, uno refina un modelo y le agrega detalles cuando quiere responder una pregunta o quiere tomar una decisión basada en un dato que el modelo en un estadio no contempla, no responde. Entonces uno le agrega, le agrega refinamiento. Entonces, por ejemplo, este es un caso que les muestro, que forma los compartimentos, los circulitos son compartimientos. Acá tienen susceptibles, expuestos, infectados, pero fíjense cómo acá los infectados se abren por una categoría de gravedad, ¿no? Infectado leve, severo o fatal, donde los que vienen por fatal terminan prácticamente siempre en una muerte, porque, digamos, por su grado de gravedad, estadísticamente van a terminar muriendo, y tenemos los severos que pueden tener chance de recuperación, pero estos, por ejemplo, los fatales y los severos, son los que ocupan las camas en las unidades de terapia intensiva de gravedad, ¿no? Las UCIs. Entonces, este dato, este óvalo punteado acá que les muestro, se transforma en muy importante porque eso impacta en la política de provisión de infraestructura sanitaria. Entonces, un modelo SAFE solo, digamos, sin estos compartimentos, a menos que uno use eh, unos factores de conversión, diciendo, bueno, tanto porcentaje de infectados generalmente me ocupan tantas camas, etcétera, sería una forma macroscópica de resolverlo. Bueno, uno lo puede incluir acá con más detalle, por ejemplo, poniendo el lag, el delay, la D mayúscula que yo uso acá generalmente es por delay, ¿no? Entonces, los que tienen infección severa, ¿cuánto tiempo demoran hasta ser hospitalizados? Entonces, estas demoras, estos lags en las ecuaciones, en los resultados que ahora les voy a mostrar, tienen un impacto y cambian la forma de las curvas y se puede usar a favor. Bueno, y estos son los recuperados, que son los recuperados que vienen ya sea de los leves o de los que entraron a hospitalización grave, pero se recuperan. Bueno, los numeritos de los parámetros son ajustados, han sido ajustados con datos. Fíjense que acá dicen, asume 11 días entre el primer confirmado oficial del 3 del 2020 y el primer supuesto infectado
conocido el 21 de febrero, todo esto es el 2020, y asumiendo un R0 de 3,3. ¿Sí? Todos estos datos surgen de haber ajustado modelos tipo SEIR a los datos oficiales del caso de Argentina. ¿Sí? Bien. Bueno, aplican algunas reglas de conservación de masa, o si quieren decirlo así, o de energía, en este caso de personas, que no desaparecen ni aparecen mágicamente. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de ser fatal, más la probabilidad de ser severo, más la probabilidad de ser leve, todas tienen que sumar 1, ¿no? Que no está escrito acá, pero es bastante obvio. Todo este compartimento se subdivide en estos 3. Bueno, esta es una forma muy clásica de abrir un compartimento para poder contestar preguntas más detalladas. Pero hay que evitar la tentación de abrir todos los compartimentos en todas las formas posibles, pues si no se torna en un modelo demasiado inmanejable con demasiados parámetros y aumenta la incertidumbre, ¿no? Porque cada uno de estos parámetros tiene su incertidumbre asociada. Bien, esta es una forma en ecuación diferencial de este SEIR extendido que les acabo de mostrar, ¿no? Acá está la derivada con respecto al tiempo, es un puntito de arriba de la variable. Bueno, acá está la ley de probabilidad sumando a 1 que les conté recién. Y bueno, entonces los modelos, las ecuaciones empiezan a tomar esta forma más detallada. Bueno, con respecto a ajuste de datos, esto que están viendo son, en el eje vertical tenemos el logaritmo de la cantidad de casos, es decir, los infectados detectados. En el eje horizontal el tiempo, tenemos acá un rango de 80 días, y lo que se ve son los datos como puntitos, y el ajuste de uno de esos modelos que les acabo de mostrar, ajuste por optimización a los datos, donde el crecimiento exponencial en el logaritmo se ve como una trayectoria lineal, y acá se ven como hay cambios fuertes, ¿no? Hay cambios de dinámica, y esos cambios de dinámica obedecen a cambios de comportamiento de la población, relacionados a medidas que se han tomado, ¿no? Medidas de lockdown, de cuarentena en Argentina. Entonces, lo que estuvimos haciendo es ir ajustando a medida que fue progresando la epidemia los modelos a los datos. ¿Para qué? Para que una vez que ajustamos la historia desde el comienzo hasta la situación actual, poder usar el modelo no para predecir, que mi perspectiva personal es que una epidemia tiene subyacente un proceso social donde tienen cierta mecánica que obedece a ciertas leyes, pero es un proceso social en definitiva. Entonces, y por serlo, no es posible hablar de predicciones. Uno puede hacer proyecciones de escenarios potencialmente realistas para informar al tomador de decisiones acerca de un menú de posibilidades para que pueda considerarlas en un marco mucho más amplio que involucra la toma de decisiones para políticas públicas. Entonces, eso es por eso estos ajustes paulatinos o, digamos, que reconocen la presencia de eventos o shocks, le llamaría un economista externo, que son los cambios de política pública. Entonces, como les decía, planteos de escenarios, ¿no? Y para apoyar la toma de decisiones, la idea es estudiar órdenes de magnitud de infectados y sus fechas, considerando el ASPO. Cuando ustedes vean ASPO es por aislamientos selectivos, aislamiento social preventivo y obligatorio, iniciado el 20 de marzo en Argentina, y algunos conjuntos de variaciones posibles. Entonces, lo que se pueden responder son preguntas con estos modelos, y acorde a mi criterio, preguntas del siguiente tipo. ¿Sería posible manejar la epidemia con una estrategia que tenga un único aislamiento y no saturar el sistema sanitario? Este es el tipo de preguntas que se estuvieron haciendo funcionarios al comienzo de la epidemia.
Si esto no es así, ¿cuáles serían alternativas viables? Estas son preguntas que están puestas acá porque surgen de conversaciones reales que hemos tenido con tomadores de decisión. Entonces, repitiendo un poco, no se trata de predicciones, sino de escenarios estilizados. Estos modelos subsumen o abstraen importantes dinámicas microscópicas y las subsumen a un nivel macroscópico. Hay importantes heterogeneidades que son homogeneizadas, es decir, un modelo SIR asume, por ejemplo, que toda la población tiene igualdad de probabilidad de contacto con toda la otra población restante, lo que se conoce como mezcla homogénea, lo cual sabemos que es una aproximación, el comportamiento de las personas en zonas geográficas con distintas clases sociales, en el sentido de distintos accesos a infraestructura sanitaria, infraestructura de transporte, incluso a la alimentación. Eso varía mucho, entonces hay que reconocer que eso merecería alguna atención llegado el caso. Bueno, obviamente el R, el número reproductivo, es un ejemplo clásico de variable macroscópica emergente, y suponemos entonces que una acción política sobre esa red microscópica subyacente que no modelamos tiene un equivalente macroscópico. Entonces hacemos escenarios de tipo ¿qué pasaría si alteramos este R, y alterar el R se hace vía una acción política que afecta a la red microscópica, pero que se estabiliza y muestra un efecto resultante en un nuevo R en el paso T+1 luego de tomar la medida. Y con un delay, por supuesto, en el medio, si es el caso. Entonces, el modelista es responsable de controlar e informar sobre todas estas simplificaciones subyacentes y sobre las interpretaciones válidas o inválidas. Por ejemplo, una pregunta posible ¿es viable manejar la epidemia como un único periodo de aislamiento acotado y que ya se termine? Esas preguntas se hacían al comienzo de la epidemia. Entonces, por ejemplo, usamos el modelo poniendo R's antes del aislamiento, es decir, R aislamiento y el R post aislamiento. Es decir, ¿qué pasa si hacemos un aislamiento hasta que el R baje a 0,5 y después post aislamiento vuelva a subir a 2,3, siendo que el R0 del sistema libre fue estimado en 3,3? Entonces, ahí podemos poner escenarios optimistas, moderado y pesimista, tanto para el R del aislamiento como el R post-aislamiento. Son escenarios que se planteaban en aquellos casos. Y que la duración del aislamiento dure 12, 24 o 36 días. Que acá matemáticamente parece una pavada, simplemente cambiar un parámetro en un modelo, pero pedirle a una población que se aísle durante 12, 24, 36 días es un cambio políticamente y socialmente enorme, ¿no? Es el día y la noche. Entonces, bueno, nosotros lo que mostramos, que estos son resultados de simulación, donde están todos estos escenarios considerados, estos son familias de curvas obedeciendo a estos cambios, donde se muestra, fíjense, el orden de magnitud de las personas infectadas, que se mide en cantidad de millones, mostrando que cualquier cambio, fíjense acá por acá, están estas curvas que se separan, cualquier aislamiento que se haga al principio, ya sea optimista, moderado o pesimista, después, si se suelta la cuerda, digamos, la pandemia, el proceso epidemiológico no va a esperar, no va a decir, bueno, ya tuvimos ya esta gente se portó bien un rato, ahora vamos, el virus va a dejar de contagiar. No, lo único que se hizo fue demorar un poco picos inaceptables de cantidad, o sea, esto es un caos social, digamos, ninguna sociedad hubiese soportado este nivel. Pero bueno, estas preguntas, es muy fácil decirlo posterior, aunque sucedió, estas preguntas se hacían al comienzo de la epidemia y estos modelos servían para mostrar que no va a alcanzar con un aislamiento y acotado, que va a haber que hacer una política sostenida de manejo. ¿Existen alternativas viables? Bueno, acá es donde un poco empezamos a usar el modelo de una manera un poco más interesante, donde nosotros mostramos que existen combinaciones de aislamientos intermitentes
que son compatibles con la capacidad sanitaria y con cierta reactivación socioeconómica. Es decir, una alternativa que propusimos, se discutió mucho, no fue implementada a nivel nacional, pero hicimos asesoramiento a muchos municipios y provincias que han tomado la idea y la han intentado aplicar de ciertas maneras, pero no, digamos, de libro, como le gustaría a un científico que se aplique exactamente lo que uno sugiere, pero eso nunca es así, donde lo que ven ustedes acá son periodos de donde está verde, donde está rojo, son de apertura y cierre, apertura y cierre, apertura y cierre, como los semaforitos, que un poco más técnicamente se llaman periodos de mitigación y de supresión. Fíjense que la mitigación es con un R mayor que 1, se va a ver crecimiento de los contagios, pero no el R libre, el R mayor a 3, del sistema sin ningún tipo de control, y acá en los periodos de supresión con un R menor que 1, logrando un perfil de evolución tipo diente de sierra como este que ven acá. Entonces, lo interesante de esto que es lograr combinaciones posibles y políticas y socialmente realizables de R de mitigación y R de supresión durante ventanas de días también viables, no hablar de ventanas ni de 2 días, porque es ridículo tomar una medida y esperar que en 2 días tenga un efecto y cambiarla, sí, ni tampoco de meses. Entonces nos manejábamos en el rango de semanas. Por ejemplo, este es un caso de 3 semanas más 3 semanas. 3 semanas de mitigación más 3 semanas de supresión. Entonces, con el modelo, o con un modelo, se puede estudiar, bueno, cuál sería la evolución de los infectados y también cuál sería la evolución de los infectados hospitalizados, ¿sí? Como vimos en ese gráfico que les mostré, que se podía, digamos, calcular ese compartimiento especial. Esto es particularmente importante para el diseño de la capacidad de camas de terapia intensiva en todo el país. Bueno, entonces, este modelo, perdón, es un caso de aplicación. Y una de las cosas que me falta decirles es que esta línea roja punteada, con esta flecha roja, que se va allá, parece que se va hasta más infinito, pero no, llega a un pico y baja, es el escenario de qué pasaría si nadie hace nada, ¿no? Si dejamos a la epidemia evolucionar libremente, lo cual, por supuesto, es un ejercicio intelectual, ninguna sociedad logra eso, pero para mostrar, porque en las discusiones, en las mesas de discusión con los tomadores de decisiones, estas preguntas surgen. ¿Pero qué pasa si no hacemos nada? ¿Y qué pasa si hacemos algo, pero por un poquito de tiempo y después listo? Bueno, entonces es una herramienta de trabajo, ¿sí? Aplicando el modelo para datos, bueno, recientes debería haberlo cambiado acá. Esta es la curva de incidencia a nivel nacional para estas fechas. Hacíamos el ajuste del modelo a los datos y después hacíamos las proyecciones. En bastantes ocasiones, las proyecciones nos daban realmente muy preciso lo que daba la evolución del sistema cuando uno esperaba que pasen los días, los días que corresponden, ¿no? Entonces, nosotros hacemos estas proyecciones, las dábamos a conocer en conferencias. Acá tienen ejemplos de conferencias que hemos dado con otros científicos del país. Se hablaba de botón rojo y aislamiento intermitente. Entonces, por ejemplo, con colegas como Daniel Feierstein desde el punto de vista de la sociología, con Ernesto Kaufman desde el punto de vista de los modelos dinámicos. Acá en este caso nos acompañó Alberto Kornblit, un biólogo muy reconocido en nuestro país, que digamos, nos ayudaba a comunicar esta idea al ambiente científico y al ambiente de los movimientos sociales también, que hacían estas instancias de comunicación, porque en definitiva también manejar una epidemia tiene componentes relacionados a los derechos humanos, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la salud, y bueno, hubo mucha controversia porque algunos sectores proponían, bueno, que la pandemia haga lo que tenga que hacer y que se mantenga, se privilegie eh, la actividad económica.
que por supuesto la actividad económica, cuando uno, digamos, hace bajar la actividad económica, tiene otros efectos muy negativos sobre la sociedad, por impactos sobre la pobreza, es un problema complejo, obviamente. Entonces, este es el contexto en el cual estuvimos usando estos modelos. Me parecía relevante contárselos. Acá tienen algunos links a unas notas que hemos escrito, etcétera, en medios de comunicación. Y lo importante es que tuvimos muchísimas proyecciones acertadas, no predicciones, a nivel nacional. Acá tienen ejemplos: crecimiento de hasta 10.000 casos diarios para el 23 del 8, crecimiento de hasta 12.000 casos diarios, acumulación de 25.000 fallecimientos hacia el 16 del 10. Bueno, todas estas proyecciones fueron muy precisas cuando las hicimos con nuestros modelos allá por mediados de... Este es un ejemplo de aplicación de esta propuesta de cuarentenas intermitentes, ¿no? Nosotros propusimos algo que le dimos un nombre, porque como les conté, ASPO es aislamiento social preventivo y obligatorio, y la palabra ASPO estaba muy presente en la vida social argentina. Nosotros propusimos algo que le puse ASPI para hacer el juego de palabras, que son aislamientos selectivos, planificados e intermitentes. La intermitencia ya lo expliqué. La planificación es muy importante porque cuando uno comunica esta idea y propone que la población va a tener ventanas de apertura con una actividad moderada y controlada, con actividades esenciales, no esenciales, etc., y ventanas de cierre, donde es prácticamente una cuarentena lo más estricta posible, cuando uno lo comunica con anticipación, la sociedad se puede organizar, la actividad comercial se puede organizar, se pueden prever maniobras de compra, de venta, de organización de logística en las empresas. Incluso los gobiernos tienen una forma de mostrar que si se cumple lo que ellos sugieren, entonces, y en algún periodo es exitoso, es decir, lo que se proyecta coincide con lo que sucede, eso da más credibilidad. Entonces la población tiende a querer participar en un proceso de este tipo. Lo que pasó fue todo lo contrario, es decir, no se comunicaba claramente cuál iba a ser la próxima medida hasta el minuto antes de cuando se hace una conferencia de prensa, y cambiaba todo de golpe. Eso generó una situación de anomia social, medio como tirando al individualismo, cada uno hace lo que le parece. Y bueno, todas estas cosas que les estoy contando no es porque las haya inventado yo, sino que hemos tenido decenas de reuniones con cámaras empresarias de distintos lugares del país, con políticos de distintos lugares del país, incluso de distintas ideologías, y había mucho consenso en que una estrategia de este tipo, basada en modelos, basada en simulaciones computacionales, era algo que les parecía correcto, interesante, etcétera, pero de que parezca interesante a que se aplique algo en política hay un gran salto, ¿no? Entonces, bueno, sirvió como herramienta de discusión como mínimo. Bueno, voy a adelantar, acá hay más escenarios. Este es el escenario que a algunos políticos no les gusta que muestre, que es qué hubiera pasado si se hubiera comenzado con esta estrategia hacia el inicio de mayo, ¿no? Y bueno, los números son pero tan bajos. Miren, 200 casos diarios, cuando para esta fecha, en septiembre, teníamos decenas de miles, ¿no? Entonces, bueno, obviamente es un contrafáctico, ¿no? Pero hubo declaraciones del ministro de primera línea, ex post, obviamente, diciendo a lo mejor deberíamos haber tenido alguna intermitencia después de un mes y medio de aislamiento, exactamente lo que proponíamos nosotros. Pero esto, bueno, ya se dijo bastante tarde. Después, otras personas en las administraciones públicas, por ejemplo, el caso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, hablaba de una cuarentena previa de 14 días para evitar contagios en Navidad. Es decir, el concepto de ventana, así, cambiando la actitud para después relajar un poco. Es como una micro ASPI, ¿no? Es como esta idea, pero aplicada simplemente al efecto Navidad.
Entonces, bueno, podemos reconocer esto en bastantes declaraciones, incluso Merkel proponía un cierre de comercios también en una ventana, después de Navidad hasta el 10 de enero, en aquella época. Y bueno, por supuesto esto no es original ni nuevo en la literatura, es la idea de hacer eh, cuarentenas intermitentes y control tipo on-off, que ya existía en la literatura, es prácticamente marginal, hay muy pocos papers lidiando con esta idea comparado con el masivo cuerpo de literatura que hay de modelos de epidemia. Perdón, Rodrigo, te interrumpo un momento porque había una pregunta de Carlos Andrés, no sé si ahora ¿Cómo retiró no? la manito levantada. Bueno, gracias, profesores Pablo y Rodrigo. No, es que precisamente, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Miren, precisamente el profe Rodrigo acaba de comentar acerca de la intervención de los políticos, quienes, pues como que en muchas ocasiones antepusieron la parte económica, ¿cierto? Entonces yo quería preguntar en la diapositiva anterior, qué pena, profe, si usted se puede regresar. Sí, sí. Ahí, de Ahí, hecho, usted usó sí señor, usted usó una frase que dijo, en la siguiente diapositiva dijo, esta es una gráfica que no le gusta a los políticos, y ahí yo estaba viendo precisamente si no es contraproducente esta gráfica, claro, si comparamos la curva azul con los datos de la realidad, pues está muy bien, pero si veo al lado la roja, mire que si no se hace nada, se llega a cero. Más o menos, bueno, no sé cuál es la sí, sí. escala temporal, pero se llega a cero, o sea que no sé hasta qué, pues si no, repito, no sé Claro. si sea contraproducente mostrarle esta a un político irresponsable que diga, pues vean, no hagamos nada porque al final, si de acuerdo con esto, llegamos a cero Está muy bien. antes. Está muy bien, por eso tomamos la precaución de poner acá que el pico natural implica centenas de miles de casos diarios y decenas de miles de fallecimientos acumulados solo esta fecha. Es decir, la cantidad de muertes asociadas. Todo esto obviamente es un escenario pre-vacuna, ¿no? Es decir, cuando llegó la vacuna, todo esto cambia radicalmente en el impacto en las muertes y en los contagios detectables también. Entonces, sí, hay que tener cuidado con mostrar esto, pero nosotros cuando lo mostramos decimos, bueno, esto es una catástrofe humanitaria, digamos. Nadie, de hecho, es un ejercicio intelectual. Esto no va a pasar. La gente cuando uno llega a situaciones donde ve en la televisión gente muriendo en la entrada de un hospital porque no hay lugar para las camas, ahí actúa un mecanismo de autoprotección social, la gente empieza a quedarse en las casas, cosa que también vimos, hay gente que pudo aplicar, por supuesto que hay que tener un contexto socioeconómico muy robusto para poder sobrevivir, no yendo al trabajo, estando en una casa, hay gente que necesita sí o sí salir a trabajar, gente del sector informal que lo hace, pero digamos, estas curvas son hipotéticas, son solo de referencia. Podría ser, coincido con tu comentario, podría ser peligroso ver esto y que no haya alguien explicándolo, dando el contexto, ¿no? Por suerte siempre estamos algunos de nosotros explicándolo ahí al lado. Bueno, no sé, lo hice muy largo, pero no sé si te sirvió el comentario. Sí, claro, muchas gracias, profe, claro. Bueno, avanzo. ¿No? Bueno, este es otro ejemplo de aplicación. Estábamos acá a mediados de diciembre de 2020, habíamos ajustado los datos de nuestro modelo y digamos, lo que decíamos nosotros es que se venía como una tormenta perfecta. Es decir, fin de año, los casos estaban bajando, necesariamente en una sociedad tan afectada, hay una necesidad de decir, bueno, ya está, ya pasó, ahora que estamos hablando a 2 años y medio después, sabemos que vienen las nuevas olas, las nuevas variantes, etcétera. Cualquier que haya estudiado un poquito de epidemiología
aunque sea de Wikipedia, mira cómo se desarrollan las epidemias pasadas en la historia y uno ve que hay muchas olas, etc. Pero nada, el concepto de tormenta perfecta era, bueno, vienen las vacaciones, viene el calor, pasó el invierno, estamos más tranquilos, al aire libre, entonces ya está. Bueno, eso ya está, no está nada. Lo que pasó es que hubo rebrotes y estábamos en contexto pre-vacuna, lo cual tuvo un impacto en las muertes importante. Entonces nosotros en ese momento, ¿qué hicimos con el modelo? Fue decir, bueno, ahora que lo ajustamos a los datos y habiendo ya pasado varios meses de trabajar con el modelo, todos los días, de lunes a lunes, no había fin de semana, no había descanso, fue un trabajo non-stop. Hicimos escenarios, nos pidieron hacer unos escenarios, qué pasaría si el efecto de relajamiento de fin de año y vacaciones incremente la intensidad de transmisión y ahí los escenarios, ¿no? Un 10%, un 20%, un 30%, un 40%, tipo escenario de mejor, peor caso. Bueno, lo que sucedió después fue que lo que se dio fue el peor caso, ¿no? El caso del 40%. Pero bueno, uno podría decir, qué pena que uno tenía esto, lo pudo comentar y sin embargo se dio el peor caso, pero uno nunca sabe porque de comunicar estos resultados y tener reuniones con tomadores de decisiones que a su vez comunican en los medios públicos sus mensajes a la población, no se sabe. Quizás logramos que ellos intensifiquen sus mensajes de precaución y eso haya tenido un efecto y que esto que vimos que sucedió más o menos un 40% de la intensificación, en realidad si no hubiéramos hecho nada, entonces quizás hubiera sido más, no sé, 50 o 60%. O sea, y cuando digo hubiéramos hecho, me refiero a nosotros y todas las otras personas que trabajaron en el país con respecto a tratar de alertar sobre que no era una buena idea relajarse a fin de año por tema de vacaciones, etc. Bien, avanzo. Bueno, hasta ahora todo lo que estuve contando aplica a estos modelos principalmente compartimentales y basados en ecuaciones diferenciales ordinarias, pero hicimos otros trabajos también con colegas de Rosario, con el profesor Kaufman y becarios doctorales, donde experimentamos con un modelo a tiempo discreto, ¿sí? Que tengo entendido, Pablo, corregime si me equivoco, que lo han planteado ya como el uso de un modelo a tiempo discreto y con retardos explícitos. En este caso, que son los tau que ustedes ven ahí, y ahora voy a contar un poquito acerca de esto. Bueno, acá tenemos un modelo donde en la parte central ustedes ven ya variables familiares, SEIR, ¿no? Tenemos D, que es los muertos, están modelados explícitamente en este modelo. Este modelo tiene una variable que es el número de cantidad de gente expuesta diariamente en los últimos T días, es decir, es explícito en el sentido de que hasta T días hacia atrás, en el pasado, conocemos día por día cuántos nuevos expuestos hay. O sea, se genera un sistema con memoria y como ustedes van a ver acá, ahora lo voy a explicar, todas las variables de estado, S, E y R, bueno, S no, los susceptibles no, porque son los susceptibles, hacen el pasaje de personas de un estado al otro, mirando esa historia y agregando o descontando los que entran a un compartimento o se van de un compartimento. Entonces, por eso acá tienen, por ejemplo, menos los nuevos expuestos en el tiempo menos el tau del tiempo de infección, y este término acá que está restando está sumando en el próximo compartimiento, ¿no es cierto? Acá en los infectados, entonces, perdón, de expuestos a infectados. Entonces, es un modelo, unas conclusiones que sacamos, bueno, Kaufman lo propuso hacerlo así porque este modelo es mucho más fácil de explicar a alguien que no ve una ecuación diferencial y no entiende, no tiene background matemático. En este caso, con unos dibujitos es más fácil mostrar que saco de un lugar y pongo en el otro, ¿no? Tiene esa ventaja entre
algunas otras. Y este modelo además tiene los importados, incorporados, que son U, que se usa como para algo externo en un sistema, una entrada externa, que son los casos que por un rango de tiempo en Argentina son los que marcaban el ritmo. Realmente los que entraban por el aeropuerto internacional de Ezeiza eran realmente el forzante principal antes de que se genere la transmisión comunitaria. Bueno, y este modelo ajustamos a los datos la cantidad de muertes y los infectados detectados. Esa es otra ventaja porque los datos en Argentina, provistos por el gobierno, la base de datos tiene principalmente esta cantidad de personas reportadas. Las muertes y los nuevos infectados, ¿sí? Entonces, es más fácil ajustar que el modelo de ecuaciones diferenciales, donde es más explícito el ajuste, si quieren. Bien, y por supuesto, el modelo calcula variables en T más 1 basado en su propio variable de estado en el tiempo T, pero sumando y restando esa historia de las personas que fueron expuestas antes y que habiendo pasado cierto tiempo, cierto delay explícito, pasa a un nuevo compartimiento. Acá tienen los delays principales, el tiempo de latencia, tau i, que está acá, ¿se acuerdan cuando estaba expuesto, pero todavía no pasaba el compartimiento de los infectados? Tau R, el removal time, desde que una persona es expuesta hasta que ya no infecta, entonces sale de la cadena de contagio. Tau D, el tiempo de diagnóstico, esto es importante porque es el tiempo que pasa desde la exposición hasta el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico es cuando realmente el sistema sanitario lo detecta y lo puede reportar en los datos. Y acá, como se imaginarán, en el diagnóstico entran otros factores que no tienen nada que ver con el contagio ni con el virus, que es, por ejemplo, el sistema de procesamiento de datos del gobierno, que tanto tiempo demora entre que en un punto sanitario se detecta un positivo hasta que esos datos se cargan, se unifican, se reportan. Entonces, esto le da ese nivel extra de realismo al análisis de datos y al ajuste del modelo matemático. Bueno, usando este modelo hicimos ajustes de estos tiempos medidos ya con números en días. Esto minimiza una función de costo cuadrático entre datos y modelo. Y una cosa interesante es que el mecanismo de ajuste del modelo le permite cambiar el R y cambiar el factor de detección, el CFR, que es el, perdón, de fatality rate, de mortalidad de los casos, a medida que avanza la epidemia. Es decir, en este caso, cada 2 semanas, si no me equivoco, el mecanismo de optimización sugiere el cambio necesario para el parámetro R y de la tasa de mortalidad de los casos detectados para que machee y ajuste a los datos reales. El total de casos infectados detectados y total de muertes. Entonces, con esto, en los 2 primeros meses. Con esto, nosotros luego, como siempre, luego del ajuste, tratemos de usarlo para hacer proyecciones, ¿sí? Estoy mostrando 2 casos de proyecciones en donde de acá para atrás hicimos el ajuste, de acá para adelante hacemos las proyecciones, considerando más o menos 10%, que es lo que más o menos empíricamente pudimos ver, de variabilidad posible en el R0, porque por supuesto, como dije, todos estos parámetros están sujetos a incertidumbre, los parámetros del modelo. Entonces hacemos un ajuste a los datos de un modelo teórico cuyos parámetros tienen incertidumbre. Hay muchas
maneras de encarar el problema. Una es considerar un intervalo de confiabilidad del parámetro estrella, digamos, en este caso que es el RC. Bueno, el algoritmo entonces proponía esta evolución, que después lo íbamos verificando con la realidad, y efectivamente, fíjense que acá el R empieza muy alto, después baja, después sube de nuevo, etcétera, y en los datos eso se vio, o sea, socialmente eso sucedió. Bien. Faltan 10 minutos para llegar a 1 hora, entonces lo que voy a hacer, o sea, en este momento voy a hacer un cambio, como les prometí, es decir, bueno, ya vimos modelos tipo SIR, SEIR, eminentemente compartimentales, unos más basados en delays explícitos, otros no, uno usando tiempo discreto, el otro de tiempo continuo, etcétera, pero todos esos, digamos, subsumen mucho ciertas heterogeneidades, y ahora quería comentar un poco acerca de opciones para lidiar con esas heterogeneidades. Pero quizás es un buen momento para preguntarles si de todo lo que estuvimos charlando hasta ahora, tienen alguna pregunta, y así cerramos esa parte y avanzamos hacia los otros tipos de modelos que son bastante diferentes. Si no, sigo, no hay ningún problema. No sé si hay manitos levantadas o no, no las puedo ver porque... Sí, no hay manitos, pero pregunto yo si alguien tiene algún comentario. Para mí es muy interesante, o sea, digo, pensando en cosas que dijimos ayer, de lo que dice la matemática a partir del modelo SIR más elemental, justamente lo que nos pasó a nivel, digamos, a nivel vivencial, ¿no? Desde la sociedad. Yo me acuerdo al comienzo de la pandemia, algo que mencionó ahí Rodrigo, ¿no? O sea, la fantasía era, bueno, ahora ya es una cuarentena y 2 semanas, que aparte era el plazo que se había dicho, ¿no? Que era, bueno, 2 semanas y ya con eso quedó resuelto el problema, ¿no? Esa sensación inicial. Y de hecho, justamente como Rodrigo mencionó, esto está muy, digamos, están mezcladas, involucradas muchísimas cuestiones de muchos lugares diferentes, la política, cuestiones sociales, cuestiones, por supuesto, epidemiológicas, ¿no? Como que el consejo puramente científico dice una cosa, pero eso no es cómodo desde el punto de vista social. Y justamente, digo, a lo que voy es a que las primeras semanas de esa cuarentena realmente tenía un nivel de aceptación increíble. O sea, creo que en ese momento nuestro gobierno tuvo una popularidad totalmente sin precedentes. Y claro, a medida que transcurrían las semanas, empezaron las quemas de mascarillas, digamos, empezaron a justamente la sociedad empezó a manifestar, una parte de la sociedad empezó a manifestarse muy en contra. Entonces, ese equilibrio realmente es muy difícil de lograr, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, y probablemente ese haya sido, darnos cuenta de eso, haya sido el principal motivo por el cual empezamos a pensar en una estrategia que se salga de lo puramente académico y matemático. Es decir, sí, obviamente, si mantenemos la sociedad planchada y sin actividad, bueno, al virus lo derrotamos en 2 minutos, ¿no? Creo que los cálculos daban que en 2 o 3 semanas de una cuarentena hiper estricta, incluso podríamos eliminarlo totalmente, con comillas, porque si tenés un aeropuerto abierto, los nuevos casos vendrán después, y por más que haya se erradicado el virus, las nuevas olas hubieran comenzado. Pero eso fue un poco el motivo inicial por el cual decimos, bueno, ¿cómo podríamos hacer para mantener esto alrededor de algún tipo de equilibrio controlable? Y ahí, digamos, fuimos por el lado de las cuarentenas intermitentes, que permite un poco de actividad, pero también reconoce que no se fue la pandemia, etc. Todo esto pre-vacuna, la vacuna ya cambió todo el escenario. Sí, hay Hay una Carlos. pregunta de eso, Carlos Andrés, sí. Adelante. Yo no escucho, ¿eh? Está muteado. ¿Vas a preguntar, Carlos? Ya, no, ya. Ah, ¿Aló, me escuchan? sí.
No, que no es una pregunta, profesor Rodrigo. Lo que pasa es que con lo que usted dijo a lo largo de la exposición y con lo que acaba de decir el profe eh, Pablo, acerca de la aceptación de la cuarentena, no había reflexionado sobre algo, y es que quizás en el sur, no sé, me estoy preguntando y no sé si eso ocurrió, es que en el sur estaban en invierno a mitad de año, ¿cierto? Para la cuarentena, entonces no sé si eso facilitó las cosas, porque en el norte, como estaban en verano, o sea, hay como un Mm, factor social adicional y no sé sí, si eso repercutió o no. sí, repercute, o sea, te tengo que corregir, a nosotros la epidemia nos llegó en pleno verano, ¿no? En principios de febrero, marzo, o fines de febrero, principios de marzo. Entonces, ahí es donde hacia el 20 de marzo se aplicó la cuarentena y no había, digamos, nada de frío. Por el problema con el frío también es que la gente se mete mucho en los interiores, y cuando si todavía no está en la cultura el tema del uso de la mascarilla, eh, y como ya está comprobado que la principal fuente de transmisión del virus es por vía aérea, y de una manera muy, muy marginal por los famosos fomites o por contacto con las cosas, ¿no? Por llevarse la mano a la boca, etcétera. O sea, no es que eso sea imposible, pero de una manera extremadamente predominante es por transmisión aérea. Entonces el problema con el frío es que la gente se mete adentro y comparte espacios cerrados, mal ventilados, y ahí se genera mucho la transmisión. El aire libre es muy amigo de prevenir los contagios. Entonces, claramente, ¿en qué época te llegan las olas a distintos lugares del mundo respecto de la parte del clima? Tiene un impacto. Pero después ya lo vimos, ¿no? Pasaron 2 años, eh, fueron pasando las estaciones climáticas, y por un motivo u otro, ya sea por la combinación de clima, actividad social, necesidad económica, infraestructura, todos esos factores se combinan y generan el efecto macroscópico visible que son las curvas de casos, ¿no? Eh, bueno, bueno, no sé, perdón, no sé si agregué información útil para tu comentario, pero Sí, sí, claro, profe, muchas gracias, sí. ok, Sí, bueno. No, muy, muy. bueno, Pablo, como voy a hacer un cambio de tema y estamos casi, yo tengo 58 minutos hablando, ¿querés que hagamos ahora el corte? Me parece muy bien y hacemos una segunda parte más heterogénea. Dale, si querés volvemos 11, que son las 11:05, 11:10. Bueno, No, sumemos decilo cinco. vos, decilo Perfecto, vos. sí, 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 5 minutos, 5 minutos. 5, dale, 5 Excelente, minutos. Listo, excelente. bueno, Bueno, nos vemos. chao. Ah, detengo la grabación ahí. Entonces, en donde la heterogeneidad juega un rol, y estos son algunos. Por ejemplo, las epidemias que tienen un vector de transmisión, como por ejemplo el mosquito. Acá el subíndice H es el humano, el subíndice M es el mosquito, y fíjense que los mosquitos infectados son los que generan los nuevos susceptibles, ¿sí? Y que los infectados humanos infectan a los susceptibles mosquitos, por ejemplo. Bueno, esto merece otro tipo de modelo de dinámica poblacional. Después, la espacialidad, súper importante, sobre todo en países donde hay una extensión geográfica amplia, en el caso de Argentina, donde la transmisión por viajes de las personas a través del país pueden ser un vector que explique la transmisión. Entonces, modelos espaciales. Están los modelos de metapoblación, donde tenemos esta idea de patches, donde podemos pensar que son dos ciudades vecinas o dos barrios vecinos y que tienen alguna interacción. En el caso de Argentina tenemos la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es bastante rica y concentrada, rodeada por un cinturón que es el conurbano, que es socialmente más frágil,
Entonces, las personas que viven en el conurbano suelen venir a trabajar a la capital y volver, y ese flujo hace que sea como una, si bien tiene una división política clara, desde el punto de vista de la dinámica social es prácticamente como una única cosa, y eso se puede modelar con este tipo de modelos de metapoblación. Los modelos de red, donde se generan grafos de conectividad, estos grafos para que haya conectividad entre dos personas o no, tiene que haber un estudio previo de conectividad, acá no hay espacialidad, pero es mucho más finito, digamos, más grano fino que esta red de contactos que los compartimentos del CIR. Y después los modelos basados en individuos, donde prácticamente son individuos que se mueven en el espacio y que pasan cerca de otro individuo, interaccionan de alguna manera y se contagian o no. De hecho, todo modelo de contagio basado en dinámica física de movimiento de individuos genera en tiempo de simulación, digamos, un grafo como un grafo subyacente, ¿no? Entonces, bueno, depende de la pregunta que uno quiere contestar, usa uno de estos modelos. Entonces, acá es el mensaje, creo que es más, esta slide es la que a mí más me gusta y es la que más, digamos, me propongo transmitir mejor. Después, la parte técnica de los modelos que vamos a ver es importante, pero a mí me gusta detenerme en esto. Hacernos la pregunta, ¿cuál modelo se merece nuestra pregunta? Es decir, elegir entre uno de todos estos modelos y desarrollarlo y ajustarlo a datos y todo puede ser algo bastante costoso y trabajoso. Entonces uno se pregunta a priori, ¿qué hago al principio? Entonces, hay preguntas que pueden ser mejor respondidas por un tipo de modelo que por otro. Y eso me lleva a comentar de que no existe un modelo demasiado sencillo. Todos los modelos son más sencillos que la realidad y todos estos tipos de modelos simplifican la realidad de una u otra manera. Entonces, cuando ustedes hacen un modelo tipo CIR o cualquiera de estos, dicen, bueno, pero esto es demasiado sencillo porque no contempla tal cosa. La primera respuesta que hay que dar es, bueno, esa tal cosa es pertinente para la pregunta que yo me quiero contestar en este momento. Entonces, por eso digo que para una pregunta de partida, para una misma pregunta, existen modelos que son o adecuados o inadecuados, ¿sí? No hay que elegir mal el modelo. Una vez que lo elegí, supongamos que es adecuado, puede ser eficiente o ineficiente. Yo puedo elegir un modelo y desarrollarlo, implementarlo de manera ineficiente y fallar en responder mi pregunta. Y después, una vez que supongamos que elegimos un modelo que es eficiente, lo podemos desarrollar bien o mal, ¿no? Podemos tener modelos correctos o incorrectos. Y después, una vez, incluso aunque sean correctos, puede haber interpretaciones válidas o inválidas. Por ejemplo, el caso que comentamos antes, que comentó un compañero, que yo no recuerdo el nombre, es que, bueno, podríamos haber mostrado el modelo CIR y podría haber alguien que lo interprete como diciendo, ah, bueno, fíjate, en 2 meses si dejamos todo libre, la epidemia se va. No, bueno, pero eso es una interpretación inválida, porque el costo asociado que tiene sería de una gran cantidad de muertes. Entonces, eso requiere de que el modelista esté al lado de su modelo, explicando bien todas las suposiciones y las implicancias. Entonces, eso es como en general, en el mundo de modelado y simulación. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una situación muy compleja, como una pandemia, en donde es una situación totalmente atípica, ni la humanidad toda y tampoco el sistema científico como parte del sistema global está preparado para trabajar en ese nivel de presión? Entonces, lo más probable es que se necesiten diversos modelos para atacar diversas preguntas y que esas preguntas vayan cambiando en el tiempo. Caso claro, modelo que considera vacuna o que no considera vacuna. Los modelos que no consideran vacuna fueron útiles hasta cierto momento. Después las preguntas cambian. Las preguntas pasarán a ser, bueno, ¿hasta qué, cuánta gente voy a tener que vacunar por mes para poder bajar la incidencia en un X%? Entonces, muchos tipos de modelos, muchas preguntas posibles y un escenario cambiante. Entonces, eso es lo que nos llevó a mostrar otros tipos de modelos posibles. Les pido disculpas, me di cuenta, la verdad que fue algo que lo hice así naturalmente. Tengo muchos slides que vienen ahora que están en inglés, porque ya las tenía hechas así, las voy a decir en castellano,
pero bueno, si después para subir el material final hay que pasarlos a castellano, no tengo problema. Entonces, el primer ejemplo que quiero mostrarles es un ejemplo que mezcla intervenciones de contact tracing, es decir, de seguimiento de contactos para prevenir que las personas que fueron contactos de personas infectadas se queden en sus casas, cosa que hace el Estado, es algo top-down, es una institución macroscópica, podemos pensar, que opera sobre la red microscópica, que son los agentes que generan la transmisión de contagios, combinado con la idea de contagios impulsados por compartir espacios y transmisión vía aérea, por compartir espacios cerrados mal o bien ventilados. Entonces, esto tiene captura heterogeneidad en dos aspectos. Incorpora la dinámica gubernamental top-down, es algo bien, se ve ahí el efecto micro-macro, y también incorpora una noción espacial, ¿sí? Porque no da lo mismo que la gente esté en una habitación donde no hubo personas ahí antes infectadas, dejando carga viral en el aire, versus lo contrario. Bueno, entonces para eso les cuento este modelito. Esto un poco ya lo dije, que es un hecho conocido acerca del COVID, que la infección comienza antes de los síntomas, para los casos sintomáticos, y que la principal fuerza motora de los contagios es transmisión por el aire. Entonces acá tenemos unos dibujitos típicos de redes sociales y contactos cercanos, cada puntito es una persona, y la gente con la cual interacciona en su vida diaria, ¿no? Entonces, cada uno de estos es una pequeña cadena de transmisión de contagio, y donde cada uno de estos puntitos, o cada agente, voy a usar esa palabra, agente, porque estos modelos caen dentro de la categoría de agent-based models o individual-based models, donde cada persona es modelada explícitamente, cada persona transita los estadios clásicos de la epidemia. Susceptible, expuesto, infectado, todo lo que vimos en el modelo SIR o SEIR. Y este es un dibujito muy lindo también del libro de Vinicki, que les recomiendo, en donde si yo a una persona que está transitando su periodo preinfeccioso, cuando se torna infectivo, pero antes de que lo pueda detectar porque tiene tos, porque tiene fiebre, yo lo aíslo, evito preventivamente un contagio de segunda generación. Y esto es lo que quiere hacer el sistema de contact tracing. ¿Sí? El sistema de contact tracing implica conocer a las personas que ya declararon síntomas y preguntarles con quiénes estuvieron en los N días anteriores, 3, 4, 5 días anteriores, y llamar a esas personas para prevenirlo. El tema es que hacer eso tiene un costo operativo y logístico enorme para el Estado, y surgen preguntas como, por ejemplo, a cuántas personas tengo que llamar de cada individuo con síntomas detectados, y si tengo que llamar por teléfono a los contactos de los contactos, es decir, los contactos de segunda generación. Bueno, ese tipo de preguntas es el tipo de preguntas que con un modelo SEIR no los podemos responder, y, por ejemplo, lo podemos responder con un modelo basado en agentes. Entonces ese es el approach que puse acá, Agent-Based Simulation at the Individual Scale. Entonces combinamos top-down con bottom-up, porque la parte de bottom-up, que es la que le dije hace un ratito, ¿no? la de compartir espacios, donde queda una carga viral en el espacio. Podemos considerar el espacio, a la habitación, como una mesoescala. Entonces tenemos la microescala, la mesoescala y la macroescala. Y bueno, eso es un ejemplo de heterogeneidad. Bien, entonces, ¿qué hicimos? Les cuento. Acá tenemos una grilla, redujimos el problema para empezar, donde subdividimos el espacio en donde los agentes se mueven, en una grilla regular, donde cada celda representa un lugar cerrado. Entonces uno puede pensar que cuando una personita pasa caminando de una celda a la otra,
lo podemos pensar como que salió de una habitación en su casa, fue a la panadería, entró a la otra celdita, que es la panadería, y se encontró con otra persona que venía a comprar pan, y otras interpretaciones del mismo estilo. O sea, esto, la parte espacial después se puede hacer mucho más verídica, si quieren, y lo hemos hecho, pero eso no está publicado todavía, donde ustedes pueden modelar el plano de una escuela, donde están las aulas, los alumnos, los pasillos, etc. En este caso no está, eso está abstraído. Y cada trayectoria que les estoy mostrando acá, de cada personita, va interactuando de varias maneras. Interactúa con el espacio. Si la celda es infectada, esa celda puede infectar a la persona. Una persona puede infectar a una celda que está limpia, es decir, sin carga viral, porque la persona viene infectada, se queda un rato, habla, canta, y deja la carga viral en el espacio. Y después también por contacto directo. Una persona hablando una con una directamente puede, por los sprays que emite, infectar a su interlocutor. Entonces, esa es una dinámica, la dinámica del contagio entre personas, pero con esta interacción mesoscópica, si quieren, con el ambiente. En paralelo a eso, bueno, si quieren lo digo acá, estas trayectorias tienen estos colorcitos, fíjense, amarillo o naranja más intenso, naranja y rojo, que son los estadios de un modelo SAIR que ahora voy a explicar, porque son los mismos estadios, susceptible, expuesto, infectado. Pero en paralelo, esa persona puede haber sido detectada por el sistema gubernamental y puede haber sido contactada y puede haber sido aislada preventivamente. Por favor, ustedes contacto de un contacto, quédense en su casa. Entonces, operan en paralelo estas dos máquinas de Estado. Los que trabajamos en computación nos gusta modelar estas cosas como máquinas de Estado, que ahora les voy a mostrar. Entonces, los agentes tienen estas dos trayectorias. Bien, creo que introduje todo a FSM por Finite State Machine, que es lo que voy a contar ahora. Entonces, ¿cuáles son estas máquinas de estado que representan los estados de los agentes? Fíjense que acá vemos las palabritas, son asociables uno a uno con los compartimentos del modelo 6. Pues ahora estamos pensando a nivel del agente, del individuo. Entonces, los estados que modelamos son susceptible, expuesto, infectado presintomático o infectado sintomático. Por eso el modelo le pusimos SAIR AP, asymptomatic, por asymptomatic y presintomatic. Y después, bueno, muerte, recuperado y el asintomático, ¿no? Asintomático, presintomático y sintomático. Esto es importante porque a una persona que no tiene síntomas puede estar contagiando biológicamente, pero no está detectado todavía no tiene síntomas y no reporta el sistema. Entonces eso va a impactar a la dinámica de contact tracing, que es la otra que les voy a mostrar ahora. Bueno, la máquina de estado de las celditas, de las habitaciones, es muy simple: o estoy infectado o estoy limpia, y es todo lo que diga T acá, T de incubación, T de latencia, T de infectividad, son tiempos. O podríamos usar la palabra, la letra D mayúscula por delay. Entonces acá todos los delays acá son explícitos, que se manejan con relojes, digamos, que dicen, bueno, ya pasó tu tiempo de infectividad, ya pasó tu tiempo de latencia, etc. Y un susceptible puede transicionar hacia expuesto tanto por tener una interacción con un infectado, con un presintomático o un asintomático, ¿sí? Pero todos tienen virus. Y esta es la otra máquina de estado. Hay dos dinámicas, ¿se acuerdan que les dije? En paralelo. Acá es donde trabaja el sistema de seguimiento de contactos. Entonces tenemos sospechosos, gente que no sabemos nada acerca de ella, no se reportó nunca, etc. Tenemos los contactos de primer nivel, es decir, el contacto del infectado, y contacto de segundo nivel, que es el contacto del nivel 1, el contacto del contacto. O sea, una pregunta era, ¿tenemos que invertir recursos finitos de nuestro sistema de contact tracing
para llamar a los contactos de los contactos, eso puede tener impactos económicos importantes en la implementación del sistema. Y después están, cuando los sospechosos son tested positive acá, bueno, esos son aislados, los contactos de nivel 1, cuando tienen los puntitos rojos alrededor, son que el sistema los aisló. Entonces, se aíslan si son sospechosos, si tuvieron un test positivo, si son de nivel 1, contacto de nivel 1, o si son contactos de nivel 2. Podrían ser, digamos, aislados. Vamos a ver el estudio de las variantes. Bueno, esto puesto todo junto se ve así, y lo que hay que hacer es parametrizarlo y simularlo, ¿no? Eso está en este paper reportado, que lo pueden bajar y lo pueden ver. Bueno, antes de ir a los resultados de la simulación, les quiero mostrar, porque me parecía que les podía interesar en una comunidad interesada en la matemática, que nosotros, este modelo, los anteriores que mostré no, pero este modelo lo implementamos con un lenguaje que se llama Modélica, es un lenguaje bastante avanzado para modelado explícito de sistemas de ecuaciones diferenciales y en diferencia, pero también sistemas híbridos, donde se combinan las dinámicas continuas con las dinámicas discretas, que en este caso aplica perfectamente. ¿Por qué? Vuelvo atrás un minutito, porque si bien la dinámica de contagio es continua en los estadios que va transitando un agente acerca de su contagio, por ejemplo, el cambio de estar en un ambiente, en una celda, a la otra, estos rayitos que ven acá, estos pequeños truenitos, es un icono que se usa mucho para denotar que se disparó un evento discreto, que yo no sé en qué momento se va a dar. Entonces tampoco aplica un esquema de tiempo discreto. Entonces, bueno, eso da lugar a un sistema que nosotros le llamamos sistemas híbridos. Se combina dinámica de tiempo discreto, dinámica continua, el movimiento de los agentes es continuo, con dinámicas de eventos discretos, que es un evento que va a suceder, pero yo no sé en qué momento va a suceder. Se va a disparar porque una condición pasa de falsa a verdadera. Entonces, muy pocos lenguajes de modelado soportan la especificación correcta y formal y declarativa de dinámicas híbridas, como en este caso, Modélica es uno. Entonces se los recomiendo, el que no lo conocía pueden ir y mirar. Acá está el libro de Fritzson, que es un colaborador nuestro también. Bueno, pero las cosas tienen esta pinta. Los agentes van de 1 a n en esta población, y acá defino n, que puede ser 1, 10 o 1.000.000, sistemitas de ecuaciones diferenciales, que en este caso son una pavada, son muy sencillas, son ley de movimiento en un espacio bidimensional, sin aceleración, es decir, movimiento rectilíneo uniforme, que lo único que hacen es rebotar en los bordes. Pero bueno, eso es un sistemita de ODEs no acopladas. Pero en la misma definición del modelo tenemos estas funciones muy interesantes, todo combinado en otra sección del modelo, que se denomina la sección algorítmica, en donde para cada agente definimos timers. Y esos timers obedecen a los delays propios de tanto epidemiológicos, es decir, cuánto tiempo en promedio, por supuesto tomamos de distribuciones de probabilidad, en cuánto tiempo promedio un agente va a estar en estado de latencia, en estado de infectividad, etc. Entonces eso se codifica con estas cláusulas when, y cuando los agentes cruzan de espacio, de un espacio a otro, se modelan con otras cláusulas when, que es con esta primitiva next crossing time, ¿no? Por cruzar de un lugar a otro. Entonces acá estamos especificando una dinámica espacial, y acá una dinámica temporal, ¿sí? Y antes especificamos una dinámica de movimiento continuo. Bueno, este es un caso paradigmático de sistema híbrido multiescala. Bien, avanzo. Bueno, esto es un esquemático de como un árbol de decisiones, no es un árbol de decisiones, es un diagrama de flujo con decisiones, donde ustedes ven qué parte del modelo, qué variables
se actualizan ¿cuándo? Se actualizan con estos relojitos, con los eventos, y se toman decisiones como por ejemplo acá, stop moving, donde reiniciamos la variable de velocidad a 0. ¿Qué quiere decir stop moving? El sistema, o sea, esa gente se tiene que quedar quieto, no puede seguir infectando a otras personas porque el sistema lo aisló. ¿Qué sistema? El sistema de contact tracing, ya sea porque tuvo síntomas o porque fue contactado porque una persona con la que estuvo antes tuvo síntomas y lo reportó al sistema. Entonces, este acá, por ejemplo, es un caso de frenar a la gente que se mueva, lo cual implica que no continúa contagiando. ¿Sí? El sistema de aislamiento. Y también cuando esa persona le pasa su periodo epidemiológico, tiene que ser liberado, tiene que poder volver a moverse. Ya está en estado removido, es decir, no va a participar más, no va a ser susceptible de nuevo. Y eso lo ven acá en el resume moving, por ejemplo. ¿Sí? Y acá tengo unos ejemplitos de cómo se codifica esto en este lenguaje. Me pareció interesante comentarlo para mostrar variedad de enfoques. Bien, avanzo. Este es un dibujito de un sistema de ¿cuántas partículas? 2000 partículas agentes, es lo mismo, donde viene un poquito un caso donde el colorcito de las partículas está en el código color, está acá a la derecha, tenemos susceptibles, expuestos, presintomáticos, sintomáticos, etc. Tenemos las celitas más verdecitas, son las que están limpias, las más rojitas son las que están infectadas. Entonces, cuando un agente entra a una celda infectada, tiene más probabilidad de contagiarse por la misma celda, no hace falta que haya otros agentes ahí adentro para tener la interacción uno a uno. Y acá abajo lo que ven son resultados de agregar, sumar la cantidad de agentes que están en cada estado epidemiológico y mostrar curvas como las que conocemos de los modelos CIR, ¿no? Entonces, infectados, susceptibles, recuperados, y fíjense que la forma, el perfil de las curvas son lo que uno esperaría, ¿no? La población susceptible va bajando, la población infectada va subiendo, la población recuperada también va subiendo hasta que llega al sistema en equilibrio final, ¿no? Y después en la medición en tiempo real del R, acá podemos contar agentitos uno por uno. Entonces podemos ir contando, este agente número 5, ¿a cuántos infectó en la última ventana de su periodo de infectividad? Esos calculitos se hacen explícitamente, no como en el modelo SEIR de ecuaciones diferenciales, que era simplemente una deducción analítica que funciona, pero acá por eso vemos que el resultado del R tiene mucho ruido, ¿no? Porque es un modelo en ese sentido discreto. Bueno, y acá tenemos, perdón, dos escenarios. Baja sintomaticidad y alta sintomaticidad. Fíjense que a simple vista el escenario con baja sintomaticidad es más rojo, hay más gente infectada, y el escenario con alta sintomaticidad es más verde, hay menos gente infectada. ¿Eso qué quiere decir? ¿O por qué se da eso? Porque si yo tengo baja sintomaticidad, menos personas van a reportar que tienen síntomas, el sistema de contact tracing va a tener menos información y va a ser menos eficiente en contactar a los contactos, ya sea de primer nivel o de segundo nivel. Entonces, digamos, sería ideal que en cualquiera de estas epidemias haya mucha sintomaticidad para tener mucha información, es un problema de transmisión de información, para poder actuar, al menos desde el punto de vista del sistema de contact tracing. Probablemente si tenemos mucha sintomaticidad sería muy malo para el sistema sanitario, porque tendríamos colas enormes de gente queriéndose testear. Todo tiene su pro y su contra. Bien. Entonces ahora empezamos a hacer, perdón, o sea, hasta acá la definición del modelo, la mecánica subyacente de cómo trabaja el modelo y las escalas consideradas, ¿no? Ahora tenemos que volver a lo que comenté al principio. Bueno, muy lindo todo, pero ¿qué preguntas queremos contestar, ¿no? Entonces, una forma de mirar esto es decir, bueno, ¿qué pasa si las probabilidades estas de contagio de
una celda, la C chiquita es por la celda o el espacio, a la gente, de la gente a la celda o de la gente a la gente. Todos son parámetros que pueden asumir valores en un rango razonable, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es una exploración, estamos ganándole confianza al modelo de alguna manera, a ver qué da, a ver si da cosas razonables. Entonces, esta es una herramienta de análisis, donde es un heatmap, un mapa de calor, donde representa, perdón si ya lo saben a esto, pero lo explico por las dudas, donde con el color se representa la intensidad de alguna variable, en este caso el número de reproducción R, o sea, si es un escenario con un R alto o un R bajo, el promedio en toda la simulación, obedeciendo a distintas posibilidades de los parámetros. En este caso barremos dos parámetros, la probabilidad de infección de agente a la celda, que está en el eje X, creciente hacia la derecha, la probabilidad de infección de la celda al agente, está en el eje Y. Por ejemplo, ¿qué sería probabilidad de infección de la celda al agente? Más probabilidad quiere decir un espacio menos ventilado. Entonces, si es un espacio mal ventilado, hay más probabilidad de que si vino un infectado, dejó su carga viral, la carga viral permanece ahí, entonces el próximo que va a venir susceptible se va a infectar. Bueno, y probabilidad de infección de agente a la celda es, por ejemplo, un agente que usa doble mascarilla va a tener, y que está infectado, va a tener mucha menos probabilidad de infectar a la celda que un agente que no usa mascarilla. Entonces deja mucha carga viral en el ambiente. Bueno, esa es una interpretación. Y todo esto considerando el otro parámetro, que es el nivel de sintomaticidad, ¿sí? En este caso, 15%. 85% asintomáticos, 15% de la población sintomática. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿qué está mostrado acá a la derecha? No es una simulación, es un resultado de muchas simulaciones, por eso tiene la dispersión estadística, acá alrededor de cada curva, la zona sombreada, de un escenario. Un escenario es esta cajita acá. O sea, es un valor de probabilidad de infección celda-agente, un valor de probabilidad de infección agente-celda, bajo estas condiciones. ¿Y qué vemos? Otra vez las curvas clásicas que podríamos haber obtenido con un modelo SEIR, de los que vimos al comienzo de la clase, ¿no? Bueno, esto es un poco de verificación interna, y vemos que mientras más probabilidad de infección en ambos ejes, todo se va poniendo peor, es decir, más rojo, el R va creciendo hacia más rojo, desde la mejor condición hacia la peor condición. O sea, esto no es un modelo con el que vayamos a tomar ninguna decisión, pero es un ejercicio de verificación interna de que las cosas están sucediendo y no contradice ninguna intuición y que no parece nada. Bien. Entonces, ahora sí, hacemos el primer análisis con esto. El primer análisis es diferentes niveles de sintomaticidad. Entonces tenemos un cuadrante donde tenemos 4 análisis, cada uno de estos es uno de estos mapas que tienen en el eje X e Y lo mismo que vimos recién, pero jugamos con qué. En esta columna tenemos que no hay infecciones agente a agente, ¿sí? Solo en esta columna solo son escenarios manejados por contagio vía la celda. Y en esta columna de la derecha tenemos, permitimos 5% de contagio agente a agente. O sea, hay gente que se pone a charlar muy cerca sin barbijo, ¿no? Y vemos el efecto, ya por los colorcitos podemos ver nomás cómo cambia de izquierda a la derecha, ¿no? Y de arriba a abajo cambiamos baja sintomaticidad, muy poca gente reporta que está enferma, y acá alta sintomaticidad. Y vemos que hay un poco, no demasiado, porque bueno, es notable la mejora que hay desde las 2 de arriba a las 2 de abajo, que están más verde y amarillo las de abajo. ¿Por qué? Porque ahí eso afectó el sistema de contact tracing. Más gente reportándose, más contactos de primer nivel o de segundo nivel a los que fui a decirles quédate en tu casa, no sabías porque tenés un amigo o un pariente infectado.
Entonces, en esta cuadrante de exploraciones, tenemos, combinamos un par de análisis que tienen que ver con cosas absolutamente diferentes. Una cosa es pasar de agentes que todos usan barbijo perfectamente, o no se hablan unos con otros de manera cercana, a un escenario en el que 5% lo hace, es un aspecto, y otro aspecto muy diferente es el sistema de contact tracing que hace el Estado. Son uno de comportamiento social, individual, conciencia acerca de la peligrosidad, y lo otro es que hace el Estado con el sistema de contact tracing. Entonces acá vemos un poco la sofisticación o la heterogeneidad que podemos considerar, que en los modelos que veíamos antes no la podemos considerar. Bien, seguimos. Eso fue análisis 1. Análisis 2. El estudio del impacto de hacer chequeo de contact tracing para el nivel 1 o nivel 2, que nosotros le llamamos contact level. Yo ya lo expliqué que era nivel 1 y que era nivel 2. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos alocar o destinar mejor una cantidad fija de contactos que podemos traquear? ¿Por qué fija? Porque de lo que pudimos aprender, el Estado puede decir, yo puedo poner N centros que cada uno tiene capacidades de hacer tantos llamados por día, 1000, 5000, depende de la cantidad. Esos 5000 que puedo hacer por día y que el Estado puede financiar. ¿A qué lo dedico? ¿Todo contacto de nivel 1 o también llamo a contacto de contactos? Bueno, no sé, o sea, podemos hacer 1000 conjeturas, pero lo que queremos ahora es usar una herramienta, ya que la construimos, una herramienta de modelado de simulación donde podemos jugar con los parámetros y tratar de dar una intuición para responder esta pregunta. Entonces acá tenemos 3 escenarios. Level 2 igual 0 es no llamamos ningún contacto de nivel 2, solo llamamos contacto de nivel 1, o sea, contactos directos. Acá llamamos solamente a un contacto de nivel 2, ¿sí? A todos los de nivel 1 más uno de nivel 2 por cada contacto estrecho. Es decir, si yo fui infectado y reporté que estuve con 5 personas, son 5 de nivel 1. Y también voy a llamar a otros 5 que son los contactos de esas personas. A esas personas de nivel 1 no le voy a preguntar todos sus contactos, yo le voy a pedir uno, ¿sí? Ese es otro escenario posible. Y este escenario es que si es medio confuso leerlo de acá, lo digo más fácil, es voy a llamar, si tengo 5 contactos de primer nivel, a cada contacto de primer nivel le voy a pedir otros 5 contactos más de segundo nivel. Sería como llamar un montón. La pregunta es, ¿eso me cambia mucho? ¿Puedo bajar más el R haciendo eso? Bueno, acá tenemos otra vez los mapitas de calor. En este caso, fíjense una cosa, en la variable que le ponemos los colorcitos, que usamos para los colorcitos, que sería la tercera dimensión, estamos usando algo que se llama FES, Final Epidemic Size. Es decir, cuál es la cantidad total de gente infectada al final de la epidemia. Es otra manera de mirar los resultados distinta al R, ¿no? O sea, pero otra vez, 0 es mucho mejor y 0%, y hacia arriba más, quiere decir que terminé con más porcentaje de la población infectada, ¿no? Entonces, verde es bueno, rojo es malo. Entonces, un poco lo que se ve acá es que la respuesta sería no hay que llamar a contactos de nivel 2, porque este caso acá es el mejor, el que está más verdecito, digamos, que es el del level 2 igual 0. ¿Y cómo se explica intuitivamente esto? Bueno, una posible explicación es que como los recursos de cantidad de llamadas por día son finitos, me conviene, digamos, cuando me fui a llamar a mucha gente de nivel 2, esos llamados son llamados que no hice, o me privé de hacer, de contactos de nivel 1. ¿Sí? Ahí está el problema de los recursos finitos. Entonces, a juzgar por estos resultados numéricos, no conviene llamar a contactos de nivel 2.
supuesto, esto puede tener muchas críticas, podemos discutir mucho tiempo acerca de posibles extensiones, cambios, etcétera. Simplemente se lo estoy mostrando como tipo de ejercicio. Bien, ejemplo número 2. Me quedan 10 minutos, creo, para las 12. Creo que el ejemplo número 3 no voy a llegar, pero no importa, voy a dar el título, ustedes lo leen. Se habla acerca de combinar esos modos de heterogeneidad que presenté en ese slide con grafiquitos, con puntitos de colores del paper de la gente de SICA, que es combinar metapoblación con modelos geográficos. En este ejercicio tomamos una zona del conurbano, del Gran Buenos Aires, Capital Federal anda por ahí, por acá, ¿sí? La capital que les hablaba antes, que es la más rica y próspera, y este es todo el cinturón del conurbano, muy menos densamente poblado, pero con mucha interconexión entre ellos. Entonces, lo que hicimos fue decir, ok, no tomemos todo Buenos Aires o toda Argentina, mucho menos, como una población con una cantidad de infectados, una cantidad de recuperados, etcétera, sino reconozcamos que hay adyacencia, que hay tráfico clusters, estamos usando la palabra cluster acá, ahora voy a explicar qué es, porque no son ni ciudades, ni distritos, ni barrios, son clusters que ahora voy a definir, y veamos cómo es el proceso, cómo sería el proceso de difusión si surgen focos en distintos lugares geográficos, y cómo es qué pinta tiene el proceso de difusión geográfica a lo largo del tiempo. En este caso estamos usando el rojo, denota 1, que quiere decir 100% de la población de ese clúster infectada. 0, ningún infectado. ¿Sí? Entonces acá ya van viendo que hay distintos periodos, voy a avanzar un segundo para dar la intuición y después vuelvo. Fíjense que estos colorcitos en este momento del tiempo, la evolución al día 20, al día 30, al día 40, denota algún nivel de cantidad de población infectada en ese momento. Y fíjense cómo cuando algunos van teniendo su pico, digámoslo de alguna manera, otros están recién empezando. Eso, visto desde la perspectiva de las gráficas que ya estamos acostumbrados a mirar, se ve de esta manera, ¿no? O sea, cada uno de estos es un modelo SIR, pero en el tiempo su evolución es diferente. Fíjense, este empezó recién acá en el tiempo 70, y puede ser uno de estos que están más amarillito claro, y este ya tuvo el pico y ya pasó. Bueno, uno que esté en el pico podría ser este, que es uno de los que están más oscuros por acá. Entonces, son N modelos SIR, nosotros les llamamos un grafo de SIR. ¿Sí? Es un grafo porque efectivamente hay una matriz de adyacencia y de conectividad que habla de la frontera de cada uno de estos clústeres, con cuáles clústeres tiene vecindad. ¿Sí? Entonces puede haber tránsito entre un clúster y el otro. Y ahora en un minuto voy al modelo para contarles cuál es qué tuvimos que agregarle matemáticamente. Entonces tenemos que en este ejercicio tenemos 1.431 clústeres conectados por 9.632 vías de entrada-salida de un clúster y otro de sus vecinos, ¿no? No es un grafo completo que cualquiera puede saltar de un clúster a cualquier otro. Tiene que pasar por adyacencia geométrica. Entonces, me quedó sin definir qué era clúster. El clúster es lo que se llama radio censal. Radio censal es una definición de nuestro Instituto de Estadísticas de Censo, que es un clúster donde se incluyen aproximadamente 300 hogares. Entonces, un clúster grande quiere decir que es una zona muy poco densamente poblada,
y un clúster pequeñito es que en esa zona geográfica más chiquitita ya tengo los 300 hogares. Fíjense cómo está la concentración, lo podemos ver acá, está todo azul. Estos son los clústeres para Capital Federal, que es la que más concentra, más densidad poblacional tiene. Bueno, entonces esos son los clústeres, más o menos abarca este estudio 15 millones de personas del Gran Buenos Aires. Yendo al modelito, ya lo pueden ver, es un CIR, tenemos beta, tenemos gamma, ¿sí? Pero ¿qué le agregamos? Que a la dinámica de los susceptibles, que tiene su propia dinámica interna de contagios, con sus propios infectados, sus propios susceptibles, con su índice I, le agregamos, ¿sí?, que pueden pasar a infectados, o sea, le agregamos este término que está restando, pero que va a estar sumando acá abajo para infectados, que es la sumatoria, ¿sí?, de 1 a n de un parámetro que es lambda IJ por el beta y el I y el S, ¿sí?, ¿de qué? El I de los infectados de J, es decir, los infectados que soy el clúster I, pero me infecta una población del clúster J, y ahí está la interacción, ¿sí? El beta usamos el mismo, pero lo modificamos por un lambda, que es un lambda IJ, que me habla de la conectividad. ¿Sí? El lambda IJ es el parámetro que me dice qué tanta influencia tiene un clúster I sobre uno y viceversa. Y yo creo que a esta altura, ustedes me podrían decir, básicamente, bueno, muy linda la heterogeneidad, pero ahora tenés que encontrar 9.632 valores razonables y verificables para lambda y J, lo cual es claramente un desafío enorme. Hay que tener mucho cuidado con esto. Uno lo que puede hacer es ejercicios cualitativos. ¿Qué pasa si tengo nada de contagio interclúster, muy poquito, una porción del beta conocido para una población, que haya datos empíricos? Es decir, acá todo se pone mucho más, nos requiere más cuidado, porque por supuesto no vamos a identificar y validar 9.632 valores para lambda. Digamos, es una herramienta que requiere sus precauciones. Pero lo interesante es que uno puede hacer estos ejercicios. ¿Qué pasa si tengo más infectividad, menos infectividad? Uno espacialmente puede ver si se propaga siempre hacia la derecha, siempre hacia arriba, si ve algún patrón espacial, en fin, sirve para ver más cosas que un modelo CIR clásico no permite. Déjenme decirles que también existen bases de datos de tráfico urbano e interurbano, por ejemplo, con los métodos de llamadas telefónicas, donde uno puede usar esos datos como proxy para darle valores a estos lambda. Es un trabajo enorme porque son terabytes y terabytes y terabytes de información en el caso de que consigan información, lo cual es prácticamente imposible porque las empresas no suelen dar, las empresas telefónicas no suelen dar esos datos. Y bueno, yo estoy, Rodrigo, quedan 4 minutos. ¿Los uso, Pablo, sí, o dejamos? no, hay una preguntita de Carlos Andrés y sí, ya casi estamos sobre la hora. Dale. Bueno, gracias, profesor Rodrigo. Mire, es que viendo este interesante ejemplo 2, se me parece a algo que trabajan aquí en mi universidad en otro contexto, pero le llaman redes complejas, y no sé si ese lambda lo podamos interpretar como el peso de la arista. Yo no conozco del tema, pero he escuchado a mis compañeros, y entonces entre nodo y nodo, conexión y conexión, hay una arista y le asignan un peso. Ese lambda está cumpliendo la misma función. O yo puedo ver esto también en el contexto de redes complejas, o es completamente diferente. Sí. No, totalmente es así. Es una red compleja en la cual cada nodo, a su vez, tiene un comportamiento dinámico determinista, porque
sistema, en cada nodo vive un CIR, ¿no? Ya. Cada I es un nodo y en cada nodo tenemos ese sistema. Claro. Claro. Generalmente las complejas tienen, cada nodo tiene algún estado bastante sencillo, o sigue un nodo que un usuario es seguidor de otro usuario en Twitter, por ejemplo. Sí, no. O está enfermo o no está enfermo. O compró un producto o no lo compró. Generalmente los análisis de redes complejas tratan a los nodos como entidades bastante sencillas. Acá tenemos un grafo, una red, un grafo dirigido, porque hay direccionalidad, no es lo mismo el lambda IJ que el lambda JI, por otro lado, y en cada uno de esos nodos vive un modelo CIR continuo, porque esta es una ecuación diferencial ordinaria con 3 variables de estado. Entonces, sí, se puede asociar uno a uno con una red compleja con esa particularidad. Es un grafo de sistemas dinámicos interconectados. Y sí, con eso lo definiría. ¿Ayudó la aclaración? Sí, claro, profe. Muchas gracias, Ricardo. De nada. Bueno, muy rapidito, entonces, bueno, no voy a llegar a la dinámica in-host, va a quedar ahí para que la miren, es interesante. Simplemente la última que tengo para decir de esto es, bueno, quizás al que le interesa, acá está nuestro paper, al que le interesa, este modelo está hecho con una, no sé cuántos han tenido exposición a herramientas de modelado ingenieril, donde se usa mucho el paradigma visual de modelado orientado a bloques, se le llama. Se los quería mostrar porque me parecía interesante. En cada nodito de esto, en cada nodo del grafo, vive ese CIR, como dijimos recién, que se modela de esta manera, ¿no? Tenemos bloques que son integradores, multiplicadores, constantes, etc. Y cada bloque tiene una serie de entradas y una serie de salidas. Es un aspecto técnico, pero se los presento por si les llama la atención. Entonces, bueno, por ejemplo, acá tenemos la variable de estado vive en cada integrador, ¿no? En S y R, donde entra la variable derivada y sale la variable integrada, o sin derivar, ¿no? Pero, ¿qué es lo interesante? Es que acá, afectando a los infectados, por ejemplo, tenemos un bloque sumador que, ¿qué suma? Suma algo que viene de afuera, del mundo exterior. ¿Y qué es el mundo exterior? Sus vecinos influenciantes. Y estos vecinos influenciantes toman con sus multiplicadores el output, la variable de salida de los infectados de otro clúster. O sea, un output de estos que ven acá es lo mismo que el output de infectados de este nodo que ven acá. Entonces, los outputs de un sistema son los inputs del otro, ¿no? Y esto, por supuesto, que para esta cantidad de links, esto uno no lo hace por drag and drop manual, en una interfase de diseño del modelo, sino que nosotros diseñamos algoritmos tal que diseñamos un solo CIR, que son un puñado de bloques, 10 bloquecitos, y luego con unos algoritmos de generación automática de modelos, que está explicado en este paper, le damos la matriz de incidencia, generamos valores de lambda posibles, y se genera este modelo con interconectando 1431 modelos CIR y todas sus conexiones, y es correcto, uno no comete errores. Entonces, es algoritmizar la creación de un modelo que es definido para un nodo, llevarlo a nivel grafo de manera automática. Eso es lo que está presentado en este paper. Y bueno, paro acá. Este otro, mírenlo, están los papers, etcétera, se modela la dinámica del virus adentro de un ser humano, contando cantidad de células y qué sé yo, que no es algo que hayamos hecho nosotros, sino lo tomamos de papers de biología, pero es interesante también cómo conectarlo con interacción con el espacio y los aerosoles y todo eso. Véanlo después y si tienen dudas me preguntan, pero yo creo que ya para heterogeneidad hasta acá creo que fue bastante variado. Y si tenés un minuto, ahí había una pregunta más, pero... O ya está. Yo me puedo quedar, escucho, sí. Hola, buenos días. No, mi pregunta va con este modelo. ¿Se puede aplicar una misma idea de las ventanas que habló en la primera parte como para bajar
el parámetro lambda y eso se ha hecho, se tiene alguna influencia, no sé, como para aislar una cierta región donde haya una gran cantidad de infectados, por ejemplo. Sí. Excelente pregunta, porque lo hicimos exactamente para eso, no porque estábamos aburridos y no teníamos nada que hacer. Porque la pregunta es, o sea, la gente con la que nos reuníamos eran de diversos municipios, de distintos lugares, de acá de Provincia de Buenos Aires, o de otros lugares del país también. Entonces decía, bueno, pero ¿qué pasa si yo, eh, intendente del municipio de Marcos Paz, le pido a mi gente que se quede adentro, pero en mis municipios circundantes, que tienen mucho tránsito vía mi ciudad y que paran a cargar nafta, a comer y qué sé yo, vienen y me traen los infectados del otro municipio? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo coordinamos? Bueno, entonces eso lleva a que los periodos de ventana, creo que te estás refiriendo a ese periodo de ventanas, cuando usaste la palabra ventana, te referías a estos periodos de apertura y cierre de los que hablé al principio. Sí, eso, Entonces, exactamente. exactamente hicimos este modelo para poder, digamos, darle sustento numérico a lo que, si se acuerdan, cuando dijimos, voy a volver a la slide de ASPI. ASPI es aislamientos selectivos por zona geográfica y por actividad económica. En este caso estamos hablando de por zona geográfica, es decir, estos clústeres que estábamos viendo recién, para estudiar qué pasa si cerramos y abrimos en un lugar, pero con ventanas de tiempo diferentes a las que puede abrir y cerrar el distrito de al lado, ¿no? Bueno, cuando estábamos haciendo esto, más o menos era la época donde ya llegó la vacuna, y bueno, ese ejercicio que digamos, quedó como un ejercicio intelectual, digamos, o académico, y no llegamos todavía hasta ese estadio, pero la herramienta para hacerlo ya la tenemos. Pero la idea inicial era exactamente esa que vos acabas de comentar, por la selectividad, porque había, volviendo a lo que comentaba Pablo, al comienzo de la epidemia había esta suposición, esta creencia de que había que cerrar todo o abrir todo al unísono, ¿sí? Y digamos, claramente no es así, pero ahí inmediatamente surge la pregunta de, bueno, ¿y cómo me influencia que una zona del país esté abriendo y cerrando con cierta dinámica comparado con otra zona que también está abriendo y cerrando con otra dinámica diferente, porque las sociedades son diferentes, no es lo mismo una ciudad que sostiene su actividad comercial industrial con industria del turismo que un distrito que se dedica a la agricultura u otro distrito que se dedica a la producción industrial. Entonces, las cosas que pueden hacer, los periodos de cierre y apertura, son muy distintos. Entonces, esa heterogeneidad o esa selectividad, si querés decirle, es la que queremos poder estudiar con esa herramienta explícitamente geográfica que conté recién. Es un próximo paso, no llegamos a hacerlo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ahora sí, ya estamos un poco pasaditos de la hora, así que muchas gracias a todos, muchísimas gracias Rodrigo, excelente la presentación. Bueno, Así me alegro, que, gracias Pablo. bueno, gracias. seguimos en contacto. Bueno, el resto de los cursantes nos vemos mañana para terminar. Y seguro que Rodrigo después, más tarde, va a enviar la presentación, así la van a ver subida en la página de Ecoscience, ¿sí? Muy Bueno, bien. yo quería agradecerles a todos y todas. Realmente fue un placer para mí contar este trabajo de nuevo. Como surgió recién en algunas preguntas, estas cosas tienen, por supuesto, como casi todo, extensiones posibles para hacer, así que si a alguien le interesa usar estas herramientas, me contactan. Y no quería dejar de mostrar esta slide porque obviamente esto no es un trabajo de una persona sola, sino que acá hay muchos otros profesores, doctorandos, postdoctorandos, e incluso estudiantes de licenciatura, como Francisco y Leandro, que han trabajado intensamente y han postergado muchos proyectos personales y de vida por dedicarse full time a trabajar con estos modelos, así que el agradecimiento es para todos ellos también.
Muy bien. Bueno, Bueno, muchas gracias. Adiós. Ahí tengo la hora. adiós.